hola, ¿cómo están? Estamos ya dispuestos para poder conversar en este tercer capítulo de nuestro podcast. Está, como siempre, aquí a mi lado Pablo. Hola, hola, ¿cómo están? Contento, como decía Claudio, de estar ya en este tercer capítulo de nuestro podcast titulado Detox, con harta expectativa, contentos también de la recepción que ha tenido durante, que hemos tenido en estos dos primeros capítulos, así que les damos las gracias a ustedes, los invitamos también a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde ustedes pueden ver los capítulos completitos de este podcast que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Hoy con un tema complejo, difícil de analizar. Un tema sufrido. Claro, un tema sufrido. Tiene que ver con el sufrimiento. Con el sufrimiento. El sufrimiento visto desde un punto de vista como una conversación que vamos a tener y recalcar lo que hemos dicho anteriormente. No somos la solución teológica de la iglesia evangélica actual, somos simplemente dos personas que tienen una conversación con muchas dudas, que quizás al igual que usted, estas dudas podamos en el camino ir viéndolas, solucionándolas. Si tiene discrepancias con lo que pensamos, lo invitamos a que pueda investigar, revisar y formar una opinión, formar una masa crítica que podamos finalmente ir haciendo crecer esta bonita forma de vivir la vida que es el cristianismo. Sí, los invitamos a poder dejar sus comentarios también, tal como decía Claudio. No todo lo que nosotros decimos o vamos a conversar aquí van a estar ustedes 100% de acuerdo, así que tengan toda la libertad de poder escribir, de poder comentar también, de poder hacernos saber su punto de vista, porque la idea es que podamos generar esta comunidad de conversación en torno a estos temas que son tan importantes y de repente, si bien los escuchamos, los hablamos desde el púlpito, en las iglesias también es necesario de repente una conversación un poquito más distendida, ¿cierto? Claro. Con un lenguaje quizá un poquito más ameno poder también conversar. Así que la semana anterior estuvimos hablando de lo contrario a lo que vamos a hablar hoy día. De hecho, podríamos decir que esta es como una especie de continuación también de lo que comenzamos la semana anterior. Claro, va como casi de la mano. De hecho, el éxito de lo que hablamos en los capítulos anteriores es totalmente contrario a asimilar el sufrimiento. Y yo quiero comenzar primero dando un punto de vista y decir que el que provoca el sufrimiento es de cierta manera el dolor, y para llegar al sufrimiento de cierta manera hay dos formas en las que uno puede llegar. Uno que es, bueno, las situaciones de la vida que se plantean injusta o justamente, ¿ya? Y otro que tiene que ver con gran parte con las malas decisiones que se toman en la vida. Sí. ¿Ya? Yo esto lo asimilo mucho a ese meme que cuando uno dice para eso trabajo y voy y compro, ¿ya? o simplemente me lo merezco. Después, claro, me lo merezco, después veré cómo lo pago. O como dijiste una vez tú, el Pablo del futuro, solucionar ese problema. Claro. Entonces hay partes en la vida que nos provocan ciertas situaciones que son responsabilidades nuestras. Sí. Pero no por eso tenemos que avanzar, no por eso tenemos que seguir luchando y tratar de cada día asimilar la vida que estamos teniendo en este mundo, en esta tierra. Sí. Partíamos también de la base de que vivimos en una sociedad que le cuesta no solamente aceptar, sino que también hablar acerca del sufrimiento. Decíamos que la semana anterior estábamos inmersos hoy día en una sociedad exitista en donde todos buscamos triunfar, buscamos de alguna manera cumplir nuestras metas, lograr todas nuestras expectativas, y que vivíamos lamentablemente en una realidad que de repente no nos permite lograr todo lo que quisiéramos lograr. O sea, de hecho, bueno, hoy en día lo podemos ver de cierto punto de vista que es más común normalizar cuando tenemos situaciones complejas. Antes, generaciones anteriores, era complejo decir que estábamos pasando por algún cuadro difícil emocional, difícil de algún sufrimiento o algún problema que estuviéramos generando, que más que un problema o un dolor físico, son esos dolores del alma, del corazón, son los que provocan más daño. Sí. Y hoy en día, de cierta manera, es más común decir que estamos mal. Y decir que estamos mal o decir que estamos pasando por un mal momento
es importante ser sincero con la situación que podemos estar viviendo y entender lo que es parte de nuestra vida, es parte de lo que estamos viviendo y tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Sí, yo creo que una de las cosas buenas también, como tú decías, Claudio, es el hecho de que, oye, es mucho más común también que la gente esté más abierta a, por ejemplo, recibir terapia, ¿ya? De hecho, para que vamos a andar con cosas, dentro del círculo de la iglesia evangélica principalmente, hace algunos años atrás era, de hecho, mal visto de repente recibir terapia, porque también se malentendía el concepto de que nosotros, si es que somos cristianos fieles, si es que estamos haciendo las cosas bien, si es que estamos cerca de Dios, ¿cierto? Si es que cumplimos fielmente con todas nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, no deberíamos pasar por momentos de sufrimiento. O sea, de hecho, es común poder escuchar a veces que nosotros como cristianos no debemos tener dificultades, que debemos pasar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Sí. de bendición en bendición, y a veces eso genera una cortina de hierro que no somos capaces de ver o no somos capaces de expresar la situación compleja que estamos pasando. Y a veces estamos dentro de una iglesia, a veces estamos dentro de una congregación y escuchamos que tenemos que estar, si usted tiene alguna dificultad es porque hay algo que está haciendo mal o nos colocan ese sentimiento de culpabilidad como si nosotros fuéramos responsables. De cierta manera lo podemos ser, pero responsables de todo lo que nos rodea, en vez de orientarnos a vivir una vida mirando que lo que está pasando son partes de la vida. Sí. Y que tenemos que asumir que va más allá del momento actual, del momento temporal, porque estamos buscando un momento futuro, una vida más adelante, una paz que está mucho más adelante. Exactamente. Una de las cosas que yo creo que nos ayuda un poco a entender eso, como imagen quizá, es el hecho de las estaciones. En las estaciones del año nosotros pasamos por periodos en donde nos dan ganas de levantarnos muy temprano, ¿cierto? En el verano, de saltar de la cama, los días están bonitos, el cielo azul, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos de vacaciones, ¿ya? Sí. Aprovechar ojalá el día lo que más se pueda, pero también llega un momento en nuestra vida, si es que lo comparamos con el tema de las estaciones, en donde parece que no hay frutos, parece que todo se marchita, ¿cierto? Y probablemente una de las cosas que nosotros como iglesia hemos tratado de hacer y de evidenciar también hacia afuera es el hecho de que no podemos estar siempre bien. Y yo creo que ahí hay algo que rescatar de las nuevas generaciones. Como tú decías, perdón, las nuevas generaciones están mucho más abiertas también a aceptar y a mostrar también hacia afuera de que probablemente no todo está bien, ¿ya? Y también a poder solicitar ayuda. Yo tengo, o sea, en algún momento, esa línea que tú comentas de poder expresar y entender que estamos necesitando ayuda, en algún momento se perdió, porque yo me recordaba, si vamos a un relato bíblico muy antiguo, ya que está en el Antiguo Testamento, en Habacuc, donde Habacuc ve que su pueblo está siendo destruido y va y ora al Señor y le dice, ¿sabe qué? Dame fuerza, vence a mi enemigo. Y la respuesta fue totalmente distinta. La respuesta fue simplemente, yo siempre cuando lo leo recuerdo que él le iba a decir que los enemigos iban a andar hasta más rápido, más fuerte, que no había nada que hacer. Y Habacuc lo que hizo fue asumir su condición, asumir su situación y entender que bajo ninguna circunstancia Dios iba a mutar de un Dios justo y poderoso, sino iba a seguir siempre siendo Dios. Y en ese lapso del sufrimiento en el que tiene Habacuc es un crecimiento personal, ¿ya? Ahora entendiendo que hay situaciones que son muy complejas, que nosotros no seríamos capaces de colocarnos en la situación de la persona que está viviendo ese sufrimiento. Pero sí le podemos decir que hay una esperanza un poquito más adelante, sí. que no decaiga, que persista, que siga adelante, que estar mal o estar en dificultad es común, no tiene por qué ocultarlo, sí. Pida ayuda, vence esas barreras que a veces tenemos desde niño que no nos permiten poder expresar nuestros sentimientos. Yo creo que ahí tú diste en el clavo, en el hecho de entender, tal como llega a entender Habacuc, como tú lo mencionabas, el hecho de que
ya sea que estemos triunfando, ya sea que las cosas estén saliendo bien, ya sea que todo está fluyendo en mi vida como yo de alguna manera esperaría que fluyera, ¿ya? Dios es Dios, ¿cierto? Nosotros de repente cuando estamos en victoria, como dice el dicho de las iglesias, cuando estamos en prosperidad, cuando todos nuestros hijos están sanos, cuando todo parece marchar a la perfección, claro, es que es fácil darle las gracias a Dios y reconocer que Dios está detrás de todo eso. Pero también tenemos que entender de que cuando la estamos pasando mal, Dios también sigue siendo Dios, po. Y también nosotros tenemos que dar gracias porque esos periodos, y yo creo que acá todos concordamos en eso, si ustedes se ponen a pensar y analizar cuáles han sido los periodos de mayor aprendizaje que cada uno de nosotros ha tenido en la vida, no han sido precisamente los días más bonitos de nuestras vacaciones, ¿cierto? Sino que justamente cuando más aprendemos de la vida, cuando más aprendemos incluso de poder depender de Dios y de estar cerca de Dios, es cuando pasamos por periodos negativos, pues, cuando pasamos periodos en donde nos toca sufrir. Porque la experiencia de la relación que nosotros forjamos y vamos cultivando con Dios incluye toda esta gama de situaciones, pues. Cuando la estamos pasando, es como el matrimonio. Cuando uno se casa, una de las cosas que dice el pastor desde el púlpito es que esto es para enfermedad o salud, ¿cierto? Para momentos difíciles y momentos de felicidad. En salud o enfermedad, me parece que es como textual. Pero es para todo, no es solamente los días que andamos con la disposición de amar, ¿cierto? A nuestras esposas, cuando la encontramos bella, ¿cierto? Y puras cosas positivas, sino que también esos días en donde de repente el matrimonio se pone como cuesta arriba, ¿cierto? Cuando estamos cansados, cuando llegamos cansados del trabajo, cuando de repente las situaciones de la vida también nos llevan a no estar con nuestra mejor disposición, también es parte de la experiencia. O sea, de hecho, la relación que el hombre tiene que experimentar con Dios también radica en eso. O sea, Dios, si lo viéramos desde ese punto de vista, es justo y perfecto. Por lo tanto, en su justicia, nosotros no podríamos alcanzar su bondad. Sí. Pero sin embargo, Dios nos presenta a Jesucristo. Jesucristo sufre el castigo y la justicia de Dios para que nosotros pudiésemos alcanzar la bondad de Dios. Sí. Ahora, a mí lo que generalmente a veces me preocupa o me llama mucho la atención es que a veces nos encontramos con ventas y lo digo con respeto, con ventas en iglesias que no van de frente a la bondad de Dios, sino van simplemente a ofrecerle a la persona la solución de sus problemas, la solución de su vida, de que si usted entra aquí va a tener victoria, de que si usted entra aquí va a tener solución, va a tener solución económica. Y en el fondo no es eso lo que es una vida cristiana. Una vida cristiana va más allá y es la relación que tenemos con Dios. Y esa esperanza que tenemos con Dios es la que nos lleva a enfrentar y entender que los sufrimientos, las dificultades, son eso, son situaciones de la vida. Lo fundamental es entender que Dios es justo. En su justicia alcanzamos bondad no por nuestras capacidades. No tenemos ninguna capacidad, ni tú ni yo, para poder decir, ¿sabes qué, Dios? Que venga tu bondad a mí. Sí. Porque Dios es justo y nosotros somos injustos. Y esa relación que tenemos que tener con Dios, que a veces se perturba con la venta de un Dios solucionador de problemas, con la venta de un Dios que tiene que estar disponible para poder hacer lo que yo quiero. O sea, con la venta de un Dios que incluso es tan llamativo que a veces, por ejemplo, piensan que Dios nos va a cumplir nuestros deseos para hacerle daño a una tercera persona. Sí. A veces así se llega a reemplazar o tergiversar lo que es Dios para nuestra vida. Y como lo hemos dicho en este podcast, por sobre todas las cosas, Dios va a seguir siendo siempre Dios. No va a permutar, no va a cambiar según nuestras propias necesidades o nuestras propias características periféricas que podamos tener. Sí. Y aparte que Dios ve más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. De repente, claro, nosotros vemos la situación presente en la cual estamos y no somos capaces de ver que de repente hay cosas. De hecho, hay un dicho que me gusta mucho de Steve Jobs,
creador del teléfono que tiene Claudio, del iPad también. Steve Jobs habla de que los puntos nosotros en nuestra vida los podemos unir hacia atrás, ¿ya? Hay muchas situaciones, y yo creo que quizás esto les va a hacer mucho sentido a ustedes. Hay muchas situaciones que nosotros no podemos entender en el momento, pero que las podemos entender cuando ya pasamos por ellas, ¿ya? Por eso es que muchas de las cosas que nos han ocurrido en el pasado las podemos entender hoy día si las miramos hacia atrás. Vamos conectando los puntos y decimos, era necesario que esto sucediera para que yo saliera, por ejemplo, de este lugar, para que yo me moviera en esta situación, para que yo conociera, por ejemplo, a tal persona. Entonces, de repente, y ahí está también el tema de la dependencia que nosotros generamos de Dios y la paz que deberíamos tener en nuestro corazón de que Él tiene el control de todas nuestras situaciones presentes, de que hay cosas que probablemente hoy día yo no voy a entender, que con el tiempo voy a unir, como decía Steve Jobs, los puntos hacia atrás y voy a lograr comprender de que era totalmente necesario que eso pasara para estar hoy día en el lugar o en la forma o tener el carácter que yo tengo hoy día. Y me acuerdo mucho, si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, de José. José probablemente cuestionó mucho, no lo dice la Biblia, lo estoy yo tratando como de imaginar. Tiene que haber cuestionado mucho cuando los hermanos lo vendieron. O cuando, por ejemplo, tuvo que estar en la cárcel injustamente. O estar en una tierra ajena a su país, a su gente, ¿cierto? Por tanto tiempo. Pero todo lo que José pasa, todas esas peripecias, podríamos decir nosotros, que le suceden siendo solo un muchacho, hasta cuando ya está en Egipto, era totalmente necesario para que Dios preservara la vida de un pueblo entero, del pueblo de Israel, más adelante. Entonces, claro, me imagino que cuando José ve entrar a sus hermanos, a los mismos que lo habían vendido, cuando él era un muchacho solamente, y se da cuenta de que están ahí para recibir alimento. La historia es muy bonita, ustedes la pueden buscar ahí después, pero yo creo que ahí José se da cuenta de que todo lo que él tuvo que pasar anteriormente era totalmente necesario para poder estar en el lugar y preservar la vida de todo un pueblo. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva que nosotros como cristianos deberíamos empezar a tener cuando pasamos por momentos difíciles. Lo que tú dices lo dice Pablo, o sea, no tú, sino el apóstol Pablo a los romanos. Le dice algo así como que las pruebas le van a producir resistencia. O sea, dice, alegraos las pruebas porque te van a producir resistencia. La resistencia va a desarrollar un carácter. Y el carácter va a desarrollar una fortaleza en nuestra esperanza. Y la esperanza está en Jesús. Y dice Pablo, y en esa esperanza nunca vamos a tener desilusión. Exactamente. Así que es un tema lindo, complejo, difícil de abordar. Sí. Pero que el sufrimiento hoy en nuestra iglesia tiene que ser entendido como una situación inherente al ser humano. Sí. Que la iglesia no se forma como un lugar donde se solucionan los problemas. O donde hay solamente gente exitosa y que todo le sale. De hecho, somos todos exitosos, todos tenemos lo que queremos, no tenemos ningún problema porque estamos... No es así la situación. Hay problemas, hay dificultades, hay sufrimiento, hay traiciones, porque somos seres humanos. Sí. Y los seres humanos tenemos esa orientación. Lo que sí tenemos que buscar y lo que forma la esperanza distinta es que en Jesús no vamos a tener desilusión. Sí. O sea, 100% de acuerdo, yo creo, y probablemente ustedes también van a estar de acuerdo en que un cristiano sí puede sufrir. Sí puede sufrir, sí puede pasar por estos periodos en donde pareciera que nada resulta, ¿cierto? Y lo importante es poder, tal como tú decías, quizá mirando desde una perspectiva más de iglesia, más pastoral, entender de que somos compañeros, de que si pasa algo, si estoy pasando por momentos de dificultad en la vida, ¿qué es mejor que mi comunidad de iglesia, mi comunidad de hermanos, para poder apoyarme, para poder sentir que en vez de estigmatizar lo que estoy pasando, porque de repente es lo que conversábamos la semana anterior, de repente el que pasa por prueba, el que pasa por momentos de desierto en su vida es apuntado porque algo estará haciendo mal. De hecho, sus amigos apuntaron a Job. Exacto. Sí. Y como los fariseos también, pues cuando había alguien que tenía alguna discapacidad física, cuando estaba enfermo, siempre estaba la duda de que algo tiene que haber hecho, claro, ¿cierto? O algo hicieron sus padres quizá, ¿cierto? Para que él esté como está. Entonces,
Qué bonito sería si nosotros como iglesia, no solamente como iglesia Paz en la Tormenta, donde estamos ahora, sino que como cuerpo pudiésemos entender y pudiésemos ser también estas personas que en vez de apuntar, pudiésemos ser esa mano, ¿cierto?, que se extiende para poder ayudar a quienes están sufriendo, entendiendo de que el sufrimiento es parte también de la experiencia de nuestra relación con Dios. Así es, pues el dolor, el sufrimiento forma parte de nuestro diario vivir y no está exento y una relación con Dios. Bueno, creo que estamos llegando al final de este capítulo. Lo invitamos a suscribirse, a que puedan escuchar el podcast y lo invitamos, como dijimos en un principio, a que puedan hacer sus comentarios, puedan analizar, puedan comentar y estamos dispuestos y nos veremos en el siguiente capítulo. Pablo, ¿algo que decir antes de despedirnos? Solamente invitarlos a poder compartir también los videitos que estamos subiendo a nuestras redes sociales y darles las gracias también por la acogida que hemos tenido en estos primeros capítulos. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Detox.